Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí inicia La Voz del Camionero, la voz oficial de Fenatrado. Buenas tardes para toda la familia dominicana. Buenas tardes para toda la familia Fenatrado. Durante todo este mes, el país ha conocido un cambio en la agenda política, social y económica. Lejos de discutir en el escenario público el tema del presupuesto, lejos de discutir en el escenario público el tema de la corrupción, lejos de discutir en el escenario económico, político, la reelección u otros temas de precandidaturas presidenciales, el tema en discusión en el país es el costo de los combustibles. Y este tema fue abordado con mucha responsabilidad por Fenatrado. Hace un mes, Fenatrado cambió la agenda de discusión en lo político, en lo social y en lo económico. Esta semana tenemos la gracia de referirnos, la oportunidad de referirnos a la participación de Fenatrado con una delegación encabezada por su presidente Ricardo de los Santos en la Asamblea Interamericana de la Cámara Interamericana del Transporte. Cámara Interamericana del Transporte, que tiene asamblea anual recurrente que se materializa en esta ocasión en la ciudad de Panamá. Y esta Cámara Interamericana, como ustedes pueden ver aquí, la reunión de los asambleístas en Panamá, también contó, y quisiéramos poner la otra foto, ahí está el presidente Ricardo de los Santos compartiendo con el liderazgo de la Cámara Interamericana del Transporte. Seguro que el contenido de esta asamblea repercutirá en acciones, en proyectos, en propósitos positivos para la República Dominicana, como ha ocurrido en otras ocasiones. Esta es la mejor manera de demostrar que Fenatrado no se limita a los temas del patio, sino que va un poco más allá y que su compromiso está sustentado en una corriente internacional que realmente importantiza el transporte como instrumento fundamental del desarrollo. La semana en que estamos, hacemos este programa aquí solito porque Yanil Vázquez se ha tomado unas vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. En la tarde de hoy, igual que como hemos realizado en las últimas 2 semanas, queremos darle continuidad a lo que fue el planteamiento Fenatrado al país, la convocatoria a paro de Fenatrado, que encontró respuesta y eco en el Poder Ejecutivo
y fue convocado el sector transporte, la Federación de Camioneros, con su presidente y líder Ricardo de los Santos, a un encuentro a Palacio Nacional que ha ido encontrando respuesta en cada uno de los 7 puntos que abordó la demanda de Fenatrado. Y en ese sentido, la cronología de los hechos ustedes la conocen, la hemos presentado durante las últimas 2 semanas, durante los últimos 4 jueves y la última vez el pasado viernes. El gobierno ha estado cumpliendo los compromisos asumidos con Fenatrado y agarrados de un elemento que quizás de los 7 puntos planteados por Fenatrado es el más conflictivo, el tema de los combustibles. Diferentes sectores de la vida social y política del país han cambiado su rumbo discursivo en los últimos días. Hoy sentimos satisfacción al ver que la clase política, partidos de oposición, aliados al gobierno, sectores oficialistas, discuten la necesidad de la modificación a la ley de hidrocarburos 112-00. Sectores oficialistas tienen que referirse a eso, aunque sea negando la posibilidad de que esta ley tenga que ser modificada o pueda ser modificada. La realidad, los otros aspectos de la discusión, el tema del cambio del parque vehicular, qué hacer con los 50 centavos que los transportistas pagan de combustible en cada galón y que estaba diseñado para generar un fondo y cambiar la flotilla vehicular dominicana del transporte público. 2, el tema de la deuda de los contratistas de obras del Estado con los camioneros. 3, el tema de establecer una tarifa en el país para el transporte de la carga. 4, el tema de el transporte que hacen empresas privadas con multiremorques de 2 y 3 remorques hoy día, que no se limitan a horas establecidas ni se limitan a transporte punto a punto, punto de origen, punto de destino fijo, sino que se ha ido estableciendo un desorden en esta materia. Igual el tema de el alto costo de los peajes en la República Dominicana para la carga, para los vehículos de carga, están en discusión y han ido encontrando uno a uno respuesta. Ahora bien, frente a todo esto, Fenatrado ha decidido tener su propia propuesta de, voy a decirlo y voy a ser indiscreto, Código del Combustible en la República Dominicana. Y ha puesto y tiene sobre la mesa, en manos del gobierno, una opción para que, sin afectar los ingresos del gobierno que recibe a través del cobro de los combustibles, de los impuestos que impone el gobierno dominicano a los combustibles, pueda reducirse significativamente los diferentes tipos de combustible. Sobre ese tema vamos a hablar en la tarde de hoy. Igual vamos a compartir con ustedes 2 presentaciones que ha hecho el presidente de Fenatrado en 2 importantes programas de televisión durante lo transcurrido de esta semana, sobre el tema de los combustibles y sobre el tema de los planteamientos firmes que mantiene la Federación de Camioneros del país, esta institución ya adulta de más de 50 años, que tiene un compromiso más que con el interés de los camioneros, con el interés del pueblo dominicano. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el contenido del programa en el día de hoy.
iniciar el programa especificamos que abordaríamos el tema de los combustibles y también que abordaríamos el tema de la problemática planteada por Fenatrado y que de manera espléndida, de manera muy profesional, con muchas especificaciones, el presidente de Fenatrado ha ido esbozando en diferentes medios de comunicación en que se presenta. En esta parte del programa yo quisiera que ustedes me permitan primero hacer el esbozo de la problemática de los combustibles, que como dijimos al principio del programa, también es el tema de discusión nacional. Si ustedes buscan, los partidos políticos están hoy haciendo acopio del tema del combustible para hacer opinión pública. Si ustedes buscan a los entes intermedios de la sociedad dominicana, los entes intermedios sociales que aglutina nuestra parte social, están asumiendo el tema del combustible como bandera. Inclusive, centrales sindicales vinculadas al transporte han asumido el tema del combustible, aunque no de la mejor manera. Fenatrado, y yo tengo en mi poder la propuesta de lo que será, solamente la presento, no quisiera que me hagas el corte, simplemente la presento para que lo sepamos, lo entendamos, porque sería yo un irresponsable si doy a conocer los detalles de la propuesta que está presentando Fenatrado, sin que antes el ministro de la Presidencia, Montalvo, o el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hagan de conocimiento al presidente de que ya hay sobre la mesa una propuesta en firme de Fenatrado respecto de la modificación a la ley de hidrocarburos en la República Dominicana. Ley de hidrocarburos que penosamente, como demanda a su transformación, el gobierno no ha sabido dar respuesta. Si usted oye al ministro de Interior y Policía, tiene un discurso de que es imposible pensar en la modificación a la ley de hidrocarburos. El ministro de Hacienda ha tomado el mismo tema discursivo. El ministro de Planificación y Estrategia ha dicho lo propio. El director de presupuesto ha dicho lo mismo. Legisladores han abordado el tema y dicen que es imposible modificar la ley de hidrocarburos. Pero no se queda ahí. Los empresarios también han hecho la manifestación. Porque entienden que no debe tocarse este tema de manera aislada, que debe tocarse concomitantemente con el código tributario, con una modificación del fisco o conjuntamente una modificación o reforma fiscal que contemple el fisco y lo tributario. El problema es que la ley de hidrocarburos, los precios de los combustibles en República Dominicana no están solo marcados por la ley de hidrocarburos. También 3 leyes más aplican impuestos de alguna manera o gravámenes a esta fórmula, por cuanto no solo tocando la ley de hidrocarburos es posible hacer una modificación sustancial a este proyecto y que no siga afectando el bolsillo de los dominicanos. Es inexplicable que en el país el precio de un galón licuado de petróleo esté costando casi 129 pesos. Inexplicable. El gobierno planificó para este año un precio del barril de petróleo para el año 2018, un precio de barril de petróleo a $52. Y para el año 2019 está proyectando un precio del barril de petróleo en $58 como figura
macroeconómica. Ni se cumplió en el año 2018 el precio del barril de petróleo promedio en el año en $52, ni se cumplirá en $58 el precio del barril de petróleo en el año 2019. Pero sin embargo, ¿afecta al gobierno que se modifique o no los precios de los combustibles en el mercado internacional? Sí, solo en el tema de la factura eléctrica. Porque en la factura eléctrica el gobierno aplica un subsidio que entonces depende de que cuánto suba el barril de los combustibles, el barril de petróleo, para la compra de fuel oil o de gasoil, en función del combustible que se esté utilizando para prender las plantas. Ese es el único valor que afecta al gobierno. Los precios de los combustibles solo afectan al pueblo dominicano, porque cada galón de combustible lo paga de manera directa el ciudadano que echa combustible en una estación, sea de gas natural, de gas licuado de petróleo, de gasoil o de gasolina. El gobierno no interacciona ni subsidia el combustible en la República Dominicana. Ahora, en el país hay mafia, y en este documento Fenatrado lo destaca y lo pone al desnudo, que siguen manejando elementos, importando ilegalmente combustible, manejando elementos como la importación ilegal de combustible, la exoneración de impuestos, trayendo inclusive combustible de manera soterrada, libre de impuestos a la República Dominicana. La denuncia que hay de Ocoa de que un barco se para en la playa y en botes y lanchas sacan el combustible y lo traen al comercio a República Dominicana. Fenatrado está haciendo una propuesta formal y nosotros hoy solamente queremos dejar constancia de esta propuesta de Fenatrado para que hoy, este domingo, mediado de octubre, el país conozca, cuando se haga formal ante el Poder Ejecutivo, que nosotros hemos trabajado y nos sentamos en una mesa, no para llegar a acuerdos o para buscar prebendas, sino para hacer una propuesta que beneficia al país, porque el país lo va a conocer y lo va a determinar. Pero el gobierno tiene que accionar en lo inmediato. El gobierno ha frisado durante las últimas 3 semanas el precio de los combustibles. Fenatrado hizo su demanda y esa semana el gobierno dominicano frisó los precios de los combustibles. No varió los precios de los combustibles. Y durante las últimas 2 semanas, lo propio, ha frisado el precio de los combustibles. Miren esta gráfica que tenemos en pantalla y ustedes van a ver, ese es el comportamiento de los últimos 10 días del combustible en la República Dominicana. Parte final del mes de septiembre, tuvimos precios del barril de petróleo promediando los $70, barril de petróleo promediando los $70, y en los primeros 10 días de este mes estuvimos promediando un barril de petróleo alrededor de $73, $74. Llegó a estar a 76,25 centavos de dólar el barril de petróleo. Ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, y la referencia de esta gráfica ustedes la pueden encontrar en CNN Commodities, que ahí está los valores en bolsa referentes a la bolsa de Nueva York, actualizados día a día. Con estos números usted puede entender que esta semana quizás el gobierno no tenía de otra que no fuera bajar el precio de los combustibles. No tenía de otra. Pero además, esto marca una tendencia en el comportamiento del combustible a nivel mundial. La tendencia es, y lo ha dicho reiteradas veces el Banco Mundial, es a la baja. Y es posible que en unas cuantas semanas el tema del costo de los combustibles, de seguir bajando el barril de petróleo, podría no ser importante para el pueblo dominicano. Fenatrado tiene un compromiso que va a dar continuidad. La ley de hidrocarburos en la República Dominicana tiene que ser modificada. Y a los fines estamos planteando un código de combustible que vincule
que reúna y haga transparente las 4 leyes que en este momento inciden en el costo final del combustible con los impuestos ad valorem, impuesto directo que se aplica por la ley de hidrocarburos y otros adicionales. Fenatrado seguirá al frente de este debate de la reducción del costo de los combustibles. En primer lugar, en la parte administrativa, donde el gobierno tiene la posibilidad de reducir el costo del transporte, que hay un monopolio con el costo, con el transporte de los combustibles, reducir el costo de intermediación, reducir el costo de almacenaje. Hay 3, 4 o 5 variables que del gobierno tocarla solo afecta el bolsillo de 7 u 8 familias en la República Dominicana. Ese es el compromiso de Fenatrado, no solamente con la familia de los camioneros, sino también con toda la familia dominicana. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a ver lo que fue la participación de Ricardo de los Santos en 2 importantes programas de televisión nacional durante la pasada semana ya transcurrida. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Reitero, brilla por su ausencia Yanil Vázquez en esta escena. Le deseamos los mejores parabienes en este recreo que se ha tomado de paseo por los Estados Unidos. Miren, señores, en el inicio del programa anunciamos que como segunda parte de este espacio íbamos a presentar las 2 participaciones que tuvo Ricardo de los Santos en 2 escenarios sumamente importantes para La Voz del Camionero. Recoger esta experiencia de Ricardo de los Santos primero, y es el primer corte que vamos a presentarles a ustedes, la participación de nuestro presidente en El Despertador, allí con Yulisa Céspedes y el admirado maestro Andrés L. Mateo. El contenido de la participación de Ricardo fue el siguiente. La posición de Fenatrado ha sido muy clara y precisa en todo momento. Nosotros fuimos los primeros que salimos y mediante un espacio pagado en el Listín Diario planteamos la situación de la necesidad de que se
regularice y que se revise lo que es la ley de hidrocarburos o las leyes de hidrocarburos y su reglamento de aplicación. De ahí nosotros llamamos a un paro, fuimos llamados al gobierno, nosotros entendemos que sí deben existir las protestas, pero las protestas deben ir acompañadas de propuestas. Entonces, si a mí me llaman, vamos a sentarlo. Si yo tengo propuestas, yo debo sentarme. Y en eso estamos nosotros como FENATRADO. Nosotros estamos sentados con el gobierno y ya le hemos hecho una propuesta. Porque aquí nosotros hemos escuchado a mucha gente hablar de la ley de hidrocarburos, de la ley 112. Digo, Dios mío, pero ¿en qué país es que vivimos? Porque la ley 112 hace tiempo que dejó de existir, por Dios. Aquí todo el mundo tiene que saber que la ley 112 fue creada en el año 2000, pero en el 2005 se creó la ley 557-05, donde se estableció un nuevo impuesto a los gobiernos, se estableció el impuesto al ad valorem. En ese entonces, el ad valorem, estábamos hablando de un 13%. Un año después, para hacer esa modificación no se habló de la ley de hidrocarburos, eso fue mediante la ley 557-05, como le decíamos, que le diera el título de reforma fiscal. Entonces, un año después, con la ley 495-06, es la ley de rectificación fiscal. Entonces ahí, ese impuesto que se impuso en la 557 de un 13% fue llevado a un 16%. Pero además, en esa misma ley se creó un impuesto adicional a las dos gasolinas de 3 pesos y el diésel regular de 5 pesos. Sí. Pero eso no se queda ahí. En el 2012, entonces se crea la ley 253-12. Y entonces el calificativo de nombre que tiene, ley para el fortalecimiento de las recaudaciones del Estado. Entonces ahí en esa ley, lo que decía la 112 en el artículo 1, que fue modificado en el artículo 17 de esa ley, cuando se creó la 112 a la gasolina premium, hablaba de un impuesto de 18 pesos por galón, la gasolina regular 15 pesos, y los dos gasoil 6 pesos con 30 centavos. Ya en esta ley, porque en la misma 112, en el artículo 2, habla de que de lo que se le iba a incrementar sobre el IPC, la indexación de los combustibles. Entonces ya en la 253-12, de 18 pesos la gasolina premium llega a 64 pesos y tanto, la regular a 55 y tanto, el diésel regular, el premium a 29 y tanto y el regular a 23 y algo. En esa misma ley es que se crea en el artículo 20 lo que es, yo diría como el caramelito envenenado que se trajo en esa ley en ese momento para que se aprobara tal y como se hizo, que fue los famosos 2 pesos, donde 1,50 habla de que es para el asunto de sustituir la chatarra. No, el 1,50 precisamente habla para la estructura vial. Para las estructuras viales. Y los 50 centavos, que representa el 25%, para sustituir la modernización del transporte de los vehículos de carga y de pasajeros. Ahí vemos cuántas modificaciones ha recibido la ley de hidrocarburos. Claro está, no se ha presentado nunca un proyecto de ley para modificar a la misma, pero sí, mediante estas leyes, con estos calificativos, se han modificado y ya la ley 112 hoy no tiene razón de ser. Ahora, nosotros que estamos sentados con el gobierno, hemos tratado de fundamentar nuestras negociaciones con el gobierno en 3 ejes fundamentales con relación a las leyes de hidrocarburos. Primero, nosotros decimos, tenemos que revisar los impuestos que tienen los combustibles. Segundo, verificar la fórmula que se aplica para determinar el precio de paridad de importación, que le vamos a explicar en detalle, esa fórmula que tiene 7 factores, y nosotros entendemos que 3 factores de ellos deben ser eliminados. Y tercero, verificar los márgenes de beneficio por distribución y comercialización. Nosotros le hicimos una propuesta al gobierno, ahora mismo se la acabamos de entregar la semana pasada, donde nosotros estamos proponiendo que se cree un código para los combustibles, para eliminar todas estas leyes, un solo código. Y ahí le estamos proponiendo que si el gobierno, empezando por los impuestos, le elimina lo que son las subvenciones y exoneraciones a esas grandes empresas y a todo el que la tenga, puede reducir los impuestos en un 50% y le garantizamos de que van a recaudar más que con los actuales impuestos que tenemos ahora mismo. Y podríamos rebajar los impuestos ahí en un 50%. Eso se lo hemos propuesto porque aparte de las exenciones y las exoneraciones, para nadie es un secreto que aquí hay amiguitos que tienen licencia para importar combustible y que no pagan impuestos. Una muestra de ello es que usted encuentra en cualquier lugar aquí combustible a precios muy por debajo de lo que está en las estaciones legalizadas. Entonces, de igual manera, cuando nos vamos a lo que es la fórmula para determinar el PPI, el precio para la importación, oigan,
los 7 factores que tiene esta fórmula. PPI es igual al FOB. Sí. FOB es el precio del barril de petróleo colocados en el barco. En barco. Sí, más FT. FT es el flete marítimo, hay que pagarlo y estamos totalmente de acuerdo. Más SM, seguro marítimo, también debe pagarse. Ahora, más CB, costo bancario. Pero yo como importador se entiende que yo tengo un beneficio y que yo tengo que cubrir los costos con los beneficios que yo recibo. Ese factor de la fórmula debe ser eliminado. Entonces, otro factor que sigue, OC. ¿Sabes lo que significa OC? Otro costo. Otros costos. Yo quiero que alguien me explique bajo qué concepto se aplica ese ¿Qué factor. porcentaje tiene OC? No, entonces nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Industria y Comercio que nos entregue con transparencia lo que se aplica a cada uno de los factores para determinarlo y no hemos podido conseguir esa respuesta. Entonces, después del otro costo sigue el CMC, costo para mantenimiento de terminal. Si se aplica lo justo, también se justifica, porque tiene un costo. Ahora, vámonos al último factor que nosotros entendemos que también que se llama el GAL, gasto por administración de la ley. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Entonces, si hablamos de que cada ministerio puede tener Nada más falta que le pongan un porcentaje de beneficio y se lo carguen ahí mismo. Y se lo carguen ahí mismo, porque gasto por administración de la ley. Entonces, si todos los ministerios pudieran tener esas facultades, el presupuesto nacional no tendría razón de ser. Absoluto. No tendría razón de ser, porque ese ministerio tiene una partida en el presupuesto. Entonces, aparte de la partida, también tiene dentro de la ley de los combustibles. Lo que pasa es que en el asunto de los combustibles, los más mínimos, el valor más mínimo que usted calcule al año, se habla de muchos millones de pesos. Miles de millones. Por el volumen. Entonces, cuando vamos a la distribución y comercialización, miren, nosotros entendemos que las grandes marcas tienen muchos beneficios y que deben ser revisados. Por ejemplo, una de esas grandes marcas de combustible, usted tiene una estación de combustible en cualquier lugar y por el hecho de usted hacer un pedido de gasolina premium, inmediatamente usted coloca el pedido por esa llamada o darle a un clic para colocar el pedido al estacionamiento suyo, esa gran marca se gana 13 pesos con 59 centavos por galón. Por galón. El distribuidor, el detallista, nosotros entendemos ¿Pero que... por qué? ¿Todavía no se la ha puesto en el negocio? No. Solo porque llamaste. Es la marca y usted en su estación de gasolina tiene el nombre mío de la marca mía. Claro, ya entendí. Ya yo me gano por esa llamada 13 pesos con 59 centavos por cada galón. Ahora, el detallista, nosotros lo justificamos más, que se gana 20,99 en la gasolina premium, pero el detallista tiene la estación de combustible, tiene el empleado, paga energía, en fin, tiene un costo. Ahora, vámonos donde yo puedo hablar con mayor propiedad, al transporte. Ellos le llaman, en la fórmula, en Industria y Comercio le llaman comisión de transporte. ¿Usted sabe cuánto es esa pequeña comisión de transporte? 5 pesos con 68 centavos por galón. Y nosotros les decimos... ¿Cuál es esa comisión de transporte? El costo de transportarlo de refinería a la estación. Okay. Ahora bien, es universal el precio. 5.48 no importa la distancia. Una estación de combustible que está haciendo 200 metros de refinería, un tanquero de 12.000 galones cobra 69.000 pesos. Cobra los mismos 69.000 pesos a Pedernales, a Jimaní, a Punta Cana, a Samaná, en fin. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, como Fenatrado, le hemos dicho al gobierno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo a 3 pesos. Y si hablamos de una diferencia de 2 pesos con 68 centavos por galón, en 1.300 millones de galones de combustible que se transportan en el país, lo que es gas licuado de petróleo, GLP, fuel oil y los 2 diésel y las 2 gasolinas, se ahorraría el país con esos 2 pesos con 68 centavos menos, 3.448 millones de pesos al año. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo así. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros a Puerto Príncipe no cobramos por una patana con 40 toneladas lo que se cobra por un tanquero de combustible aquí en el Gran Santo Domingo, que también está determinado y está claramente identificado de que el 65% de los combustibles se consumen en la metrópoli, aquí en el Gran Santo Domingo. ¿Así? Es decir, que ahí también tenemos un costo excesivo que va sobre los hombros, la costilla de los más pobres. Entonces nosotros le decimos al gobierno, podemos seguir subsidiándole combustible a barrigol, una empresa que viene a llevarse lo que es nuestra reserva fiscal y por nosotros tenerle combustible subsidiado a barrigol, estamos condenando a los pobres a que compren la libra de arroz más cara, que compren todos los servicios más caros, que la libra de pollo sea más cara, porque hay que subsidiarle a esas grandes empresas, no solo barrigol, hay otras como Ciudad Romana, otras grandes empresas. Nosotros decimos al gobierno, vamos a eliminar las exenciones y las exoneraciones y vamos a ponerle precios justos a los combustibles, que es lo que nosotros reclamamos y queremos dejar bien claro. Como lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros como Fenatrado no andamos detrás de ningún privilegio.
Okay. Nosotros solo nos preocupa ¿A ustedes lo no que les es el interesa el bienestar subsidio? colectivo. A nosotros no nos interesa el subsidio. Y eso que quede claramente establecido, y lo hemos dicho. Ni lo solicitamos bueno ni lo que tú lo aceptamos. aclares. No, nosotros no andamos detrás de eso. Porque sería muy sencillo para el gobierno. El gobierno, con el volumen de combustible que se maneja aquí, con 10 o 15 centavos que se le cargue, podría resolver el problema quizás fenestrado mediante un subsidio, pero nosotros no andamos detrás de eso. Si hacemos las comparaciones con los países con los que nosotros conformamos el DR-CASTA, y nosotros hacemos un promedio del combustible de todos esos países, y promedio da que esos países, el promedio de todo ello, la gasolina se comercializa 49 pesos menos, más barato el galón que nosotros, y el gasoil 35 pesos menos que nosotros. Primero, revisión de la ley de hidrocarburos y su reglamento de aplicación. Segundo, el establecimiento de una tarifa de carga que no la tenemos. Sí, estamos trabajando en ella ya. Tercero, nosotros le solicitamos que se creara un reglamento para lo que es la circulación de los camiones con dobles y triple cola. Ya también con ese reglamento se está trabajando y en los próximos días se van a conocer, y puedo decir por adelantado que los de 3 colas en el reglamento van a ser prohibidos y los de 2 colas van a ser regulados. Nosotros también solicitamos el pago de una deuda de aproximadamente 600 millones de pesos, que se ha querido malinterpretar eso. Nosotros estamos cobrando trabajos realizados. Deuda vieja de nosotros, la deuda con el gobierno de nosotros, porque las obras no se paran. Y nosotros somos quienes damos el servicio de transporte. Solicitamos el pago de esa deuda. Otro punto que nosotros solicitamos, de entre los 7 puntos, fue lo que el espigón de carga del muelle de Puerto Plata. Se tenía la idea de que ese muelle se iba a convertir en un puerto solamente turístico y que se iba a eliminar la carga de allí, y eso afectaba los intereses no solo de nosotros, sino de una estructura que hay en Puerto Plata. Se nos dio garantía de que no, que ese espigón no estaba muy caro. Y como último punto, nosotros reclamábamos que se identifique dónde están los recursos de los 2 pesos de combustible, de los 50 centavos, y qué hacer con ellos. Pero en la mesa, cuando nosotros vimos que fuimos llamados nosotros solo como transportistas de carga y que ese tema nos involucra a todos, nosotros le pedimos al ministro Montalvo ese tema que no se trate aquí, porque aquí no están los del sector público de pasajeros, nosotros transportistas, los otros sectores. Entonces nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia que se entienda que nosotros hemos venido a hablar de un tema que nos involucra a todos y que nosotros y con responsabilidad pedimos que eso no se tratara y de ese tema no se hablara. Igualmente, Ricardo de los Santos tuvo una participación extraordinaria en el programa Sobre los Hechos con el que dirige el connotado periodista Félix Reina y Marino Ramírez, 2 distinguidos comunicadores del país. Para nosotros aquí en La Voz del Camionero es una distinción tener la oportunidad de compartirles este material, y con él despedimos el programa de la tarde de hoy. ¿Ustedes llegaron a algún acuerdo con el gobierno, que no lo quieren decir, para que frisaran los precios de los combustibles? Es un acuerdo que hay, ¿no? No vamos a llamar acuerdo, pero sí es bueno que el pueblo dominicano sepa que tenemos una mesa de trabajo establecida, y sobre la base de la mesa de trabajo que tenemos establecida, pues aparentemente se ha tomado la decisión
para que el diálogo siga como va funcionando, abierta y sinceramente hasta ahora, pues entendemos que sí se puede haber tomado la medida desde el gobierno de decir, mira, vamos a dejar los combustibles tal y como están, que la semana... Ya van 3 semanas, don Ricardo. Sí, llevamos 3 semanas. Las últimas 4 semanas, la primera de ellas, tuvimos una ligera rebaja. Y después de eso tenemos 3 semanas que se han quedado, pero para buena noticia para el pueblo dominicano, la semana cerró con el barril de petróleo hacia la baja. O sea, bajó el viernes, jueves, viernes, bajó aproximadamente $3 el barril. Nuestra propuesta es lograr que se sincericen los precios de los combustibles y que nosotros le estamos solicitando al gobierno y él tiene la oportunidad de hacerlo ahora, que se cree un código de los hidrocarburos. Porque hablamos de la ley. Aquí a mí me da pena cuando yo oigo hasta funcionarios de alto nivel del gobierno hablando de la ley 112-00. Eso no existe ya, por Dios. Eso ha sido modificada en 3 ocasiones. ¿Por qué decimos esto? Porque ella sí era la que regía cuando fue creada en el año 2000 lo que era todos los componentes de los hidrocarburos, los precios y todo cuanto tendría que ver con los derivados del petróleo. Pero en el año 2005, el presidente Fernández puso como condición que para que entrara en función el DR Casta, había que crear un nuevo impuesto, porque a venir el desmonte por las entradas aduanales, entonces él puso como condición que se creara una especie de un nuevo impuesto a los combustibles, y ahí es que se crea la ley 557, que dice ley de una reforma tributaria. Y ahí se crea en un artículo de esa ley, en el artículo 23 exactamente, que se crea un nuevo impuesto a los combustibles sobre el ad valorem de PPI, o sea, de precio, paridad de importación. Y ese impuesto que se crea en ese entonces es de un 13%. Eso no existía en la ley 112. Y más adelante, en el 2006, entonces se crea la ley 495-06, y ese impuesto del ad valorem de un 13%, de esa ley, que se le dio el nombre de Ley de Rectificación Fiscal, esa lo lleva de un 13 a un 16%. Pero además, en esa misma ley, se crea un nuevo impuesto extra, que tampoco está en la ley 112-00, que es 3 pesos a las dos gasolinas y 5 pesos al gasoil regular. Pero la cosa no se queda ahí. En el 2012 se crea la ley de fortalecimiento a las recaudaciones del Estado. Y ahí sí se modifica en el artículo 18 de esa ley, se modifica directamente el artículo 1 de la ley 112-00. Es decir, que ya ahí la ley prácticamente deja de existir. ¿Bajo qué condiciones se modifica ese artículo? En ese artículo, cuando fue creada la ley en el año 2000, hablaba claramente de que los impuestos para la gasolina premium eran de 18 pesos por galón, y para el regular 15 pesos, y para los dos gasoil 6,30. Entonces ya en la 253-12 se establece claramente, recuerden ustedes que la 112, eso lo plantea en el artículo 1, las cifras que le estamos dando. Ahora en el artículo 2 establece de que los precios iban a ser indexados trimestralmente de acuerdo al IPC, que bajo las informaciones del Banco Central. Entonces, de esos 18, con 18 pesos que establecía, en la 253 ya en el 2012, está en 64,90 y tantos de centavos, la premium. La regular, 55 pesos y tanto. El diésel premium, 29 y tanto, y el regular 23 y algo. Es decir, que ya la ley 112 prácticamente desapareció, porque fue modificado la esencia donde se establece que solamente le queda vigente al día de hoy lo que es el artículo 2, que es quien más le conviene al gobierno para lo que es la indexación trimestral de acuerdo al IPC. Ahora bien, ¿qué sigue pasando con los hidrocarburos? La ley establece eso, pero hay que recordarse que la ley también se creó el reglamento 307-01, que es quien establece la fórmula para determinar el PPI, o sea, el precio de paridad de importación. Nosotros estamos comprando el galón de gasolina premium ahora mismo, de acuerdo a las informaciones del Banco Central, a 92 pesos. Ahora, cuando le aplican la fórmula del PPI, de precio de paridad de importación, oigan todos los pasos de esta fórmula, que nosotros estamos proponiendo que se cree un código para que 3 factores de esa fórmula salgan
o sea, dejen de aplicarse, porque entendemos que no tiene razón de ser que se apliquen. Entonces, en este caso, nosotros nos hemos visto en una situación muy difícil, operando con grandes déficits, pero esos déficits que tenemos, ¿cómo nosotros, de qué manera nosotros podemos decirle a un productor de pollo que está produciendo una libra de pollo con un costo de producción entre 26 y 27 pesos, y en un pasado reciente, no muy lejos, tuvieron que estarla vendiendo a 15 y 14 pesos en grano? Es decir, ellos operando con pérdida. ¿Cómo yo le digo a ellos, mira, yo estoy transportando con pérdida, yo quiero que tú me reajustes tarifa? Pero ustedes vieron lo que pasó con los productores de banano, que en un determinado momento, con la producción lista para ser comercializada, tuvieron que deshacerse de ella dándosela a comer a la vaca. Ustedes vieron esos videos. Que nosotros en eso hemos crítico del el cuerpo diplomático que nosotros tenemos, porque una institución que tiene que ser yo cuánto vicecónsulo, cónsulo, viceministro, de todo hay ahí, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que nosotros, un paísito de 48.442 kilómetros cuadrados, aproximadamente 10 millones de habitantes, que no seamos capaces de lo que se produce en este cuadrito de tierra, nosotros colocarlo en un mercado de 7.450 miles de millones de personas que tiene el mundo? Tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Y nosotros aquí hablamos de globalización, hablamos de competitividad, que queremos ser competitivos. Entonces, ¿qué pasa con el asunto de los combustibles? Nosotros hicimos una media, hicimos un análisis con todos los países que integran, con los que integramos el DR-CASTA. Ahí le agregamos Haití y Puerto Rico. Y nosotros sacamos una media, los precios de los combustibles de todos ellos. ¿Y qué nos da a nosotros? Que el promedio de todos esos países, la gasolina la compran 49 pesos más barata que nosotros, el galón. Y el gasoil, 35 pesos más barato que nosotros. Entonces, si lo que nosotros, con los países que estamos llamados a competir, nosotros tenemos esa desigualdad, ese desnivel, ¿cómo es verdad que vamos a conseguir los niveles de competitividad a los que aspiramos? O sea, no eso solo obliga a una revisión. Claro, eso obliga a una Eso revisión. solo. Y es lo que estamos pidiendo. Vamos a revisar y vamos a eliminar todas las exenciones y las exoneraciones, porque no es posible que le estemos sacrificando a toda una población, a toda la clase pobre, para que 2 o 3 al final puedan exhibir grandes ganancias, grandes riquezas, cuando esas riquezas están se le estamos sacando básicamente, como decimos en el campo, de la costilla a los pobres. Nosotros tenemos que revisar eso. ¿Hay sinceridad en ese diálogo con el gobierno? Hago la pregunta porque escuchamos en los días que se inició el diálogo, creo que el ministro de Economía decir que no había forma de modificar la ley. En iguales términos parecidos, creo que el ministro administrativo también se refirió. Así es. Entonces, ¿hasta dónde hay sinceridad en esa mesa de conversación? Lo han hecho varios funcionarios, que nosotros los hemos catalogado esas declaraciones que han dado en ese momento como inapropiada e inoportuna. Y si nosotros nos mantenemos en la mesa del diálogo, es porque precisamente quienes han hecho esos pronunciamientos no forman parte de la mesa. Pero inmediatamente esos pronunciamientos salgan de uno de los que participa en la mesa del diálogo, nosotros nos retiramos porque no tienen razón de ser de estar aquí. Aunque sabemos cómo funcionan los gobiernos y que eso no es fortuito. Sabemos que es una campañita. Mandan a decirle. Eso nos lo mandan a decir, hay una campañita por allá. Nosotros estamos firmes. Déjeme decirle que nosotros cuando hicimos el llamado a paro, que luego propusimos, nosotros lo hicimos con una demanda de 7 puntos elementales, donde nosotros, primer punto, es precisamente lo que es la revisión de las leyes de hidrocarburos. Aquí se habla de la ley, son varias, como lo acabamos de demostrar, y el reglamento de aplicación. En eso estamos en ese trabajo. Don Ricardo, breve ya que se nos acabe el tiempo. Entonces, ¿qué tiempo ustedes se dan para negociar? Porque si frisan esto durante mucho tiempo es para también dormirlo a ustedes y que se olvide la lucha. ¿Qué tiempo tienen ustedes para llegar a un acuerdo, sí o no, con la mesa de negociación? Sí. Fíjate, Marino, yo creo que si se nos está durmiendo, como mucha gente así lo expresa, mareándolo, hasta ahora hay un solo ganador, que es el pueblo dominicano. Porque en esta semana que ha estado para subir, hubo semanas que la información le llega a uno que estaban para asumir hasta entre 9 y 10 pesos, y no ha subido. Es decir, Eso que, no lo aguanta nadie. es decir, que esa estabilidad que ha tenido este mareo, de algo le ha servido al país. Ojalá y se sigan viendo los frutos. Nosotros no vamos a desistir hasta que nosotros no veamos que en verdad se haga algo
con lo que son las leyes de hidrocarburos, y estamos proponiéndole al presidente que como él tiene mayoría en el Congreso, eso es sentarse y elaborar un código de combustible, que se sincericen todas las fórmulas y todos los componentes que encarecen los precios de los combustibles, porque es que no es posible que un galón de gasolina que usted lo compra allá afuera en 92 pesos, hoy se esté comercializando aquí a 240 pesos. Eso no es posible. Y que le cobren impuestos a todo el mundo. Que le cobren impuestos a todo el mundo. Si todo el mundo paga sus impuestos, Bajan los impuestos. Bajan considerablemente. Nosotros inclusive le hemos demostrado con números de que bajando los impuestos al 50%, la DGI recaudaría más por los combustibles que lo que está recaudando ahora que lo pague todo el mundo. Porque es que aquí no solo hay eso, señores, aquí hay amiguitos de funcionarios que tienen licencia para importación sin pagar impuestos. Hay una gasolinera que tiene una licencia de importación de combustible independiente. Sí, hay 4 compañías importadoras. Que hay un expresidente ahí que está como vinculado, le pidió el es raro el que pase por industria y comercio que de una forma u otra no queden algunas señales de que en algún lado, porque es que, óigame, ¿usted sabe cuánto que aquí se consume? Entre las 2 gasolinas, los 2 gasoil, fuel y el gas. Son 1.300 millones de galones al año. O sea, eso es mucho. Usted le da eso por lo que usted entienda, por 0.1 centavos, y usted le da y le va a dar muchos millones al año. Entonces, por eso es que es tan llamativo el negocio de los combustibles, y nosotros estamos haciendo un llamado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nosotros procuramos? Es que el pueblo dominicano compre combustible a precios justos. Señores, usted condenaron nada más de casa a pagar 128 pesos por un galón de gas que sale a comprarlo allá afuera en 46 pesos. Eso no es posible. Pues yo no entiendo el costo de los 13 pesos. Por una llamada. Así es. Mándame 10,000 galones, ya. Por cada galón 13 pesos. Yo no 13 entiendo pesos eso. con 59 centavos. No La entiendo. marca, solo tienen las grandes marcas aquí. Ahí no está incluido el transporte. No, No, 5 no. pesos. ¿5 con cuánto? No, Por cada galón. 5.68. El margen de distribución y comercialización y transporte es de 42 pesos. Entonces, el bombero se gana 22. Cuando te la Le- venden El que aquí. tiene la bomba. Le va ese- muy bien. Mire, ya finalmente, porque nos están haciendo señas, los otros gremios no reciben subsidios de combustibles. No, que yo sepa, el sector transporte. Ya el no sector está. de pasar, no. Ok. Eso se eliminó en agosto de 2016 a todo el sector transporte. Nadie recibe combustible subsidiado en lo que es el transporte. Que vemos que fue un error del gobierno, porque el gobierno puede decir cuánto le cuesta a ellos cada pasajero que usa la onza. Que se Y manejó cuánto le mal cuesta eso. claro, Se manejó pero hubo mal. mal manejo. La justificación mayor que le doy es que por parte nuestra, de las federaciones nuestras, eso no es secreto para nadie, hubo mal manejo, ustedes vieron lo que llegó a pasar, inclusive ya... Pero una pregunta, Ricardo. ¿Los que están recibiendo las exenciones lo manejan correctamente? Bueno, No sería bueno saber el equilibrio, ¿verdad? déjame decirte, Junior, esa es una pregunta que nosotros no las hacemos. Ah. Y muestra de ello es que no lo manejan correctamente. El simple hecho de que si usted busca las generadoras, aparte de las generadoras, tienen otros negocios paralelos y que utilizan las generadoras para utilizar los Como fronting. combustibles que utilizan en las demás. Ahora Y hacen de ahí- menos bulla. Ahora, ahí no hay ruido, ahí no hay como pasó en el sector de nosotros, que lamentablemente hubieron quienes se pusieron locos y ya ustedes vieron lo que estaba pasando. ¿verdad? Yo, Ricardo.